Soy Cristian Castro Solís. Hoy vamos a explicar qué es el derecho penal. Vamos a analizar dos definiciones, la de Ricardo Núñez y la de Irma Amuchategui. Antes de explicar, vamos a recordar 5 aspectos importantes en el derecho penal. 1. Rama del derecho público. El derecho penal lo han clasificado dentro del derecho público, porque el Estado es el que le corresponde tipificar delitos, el legislador es el que ha determinado qué conducta se eleva a rango criminal o a delito, así como la pena que se le impondrá al infractor de la norma penal. Pero también el Estado, a través de las instituciones de procuración, se va a encargar de investigar y acreditar un hecho delictivo. Es el representante social, el Estado. Esto ha fungido como criterios para determinar que forma parte del derecho público. Número 2. Normas jurídicas. El derecho penal nace del conjunto de normas jurídicas vigentes en materia penal, como es el caso de una constitución o la constitución de un Estado. Regula principios generales en materia de derecho penal, establece los lineamientos que el Estado va a seguir para establecer los tipos penales. Como un ejemplo, principio de legalidad. A su vez tenemos leyes secundarias que pueden ser leyes nacionales, leyes federales o leyes generales, códigos penales, que van a ser ese cúmulo de normatividad en materia penal. En el caso de México, código federal en materia penal, códigos estatales en materia penal. Incluimos a las leyes especiales. Las leyes especiales son aquellas que tipifican algún delito en su materia. Esto es el conjunto de normas jurídico-penales vigentes que tiene cada Estado. 3. Potestad punitiva del Estado. El Estado tiene una facultad que se denomina ius puniendi y es el derecho a castigar. Es una facultad exclusiva del Estado en toda su plenitud de imponer un castigo a través de la pena a aquel infractor de la ley, aquel que ha violado un bien jurídico, que ha dañado a una persona, a su integridad. El Estado va a imponer un castigo. Esto a través de un proceso penal. Cuando se llega a una sentencia condenatoria, ahora el Estado se encargará de la reclusión del sujeto. Y esa es la facultad ius puniendi, el derecho al castigo. 3. Delito. El delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. También puede ser una conducta antijurídica que daña el tejido social. El delito va a recaer en una conducta que va a afectar un bien jurídico ajeno. Y al afectar un bien jurídico ajeno, el Estado tiene que estar persiguiendo, sancionando estas conductas delictivas. La pena, que sería el número 4. La pena es poetne, que significa castigo o sufrimiento. Hoy en día, la pena sí es un castigo, pero va junto con la reinserción social. La reinserción social va a formar parte del proceso de la pena. Y por último, 5. Las medidas de seguridad son aquellas estrategias que impone un Estado para garantizar la integridad
de la víctima o del proceso de investigación. Vamos a dar paso a explicar las definiciones primero de Ricardo Núñez. ¿Qué dice Ricardo Núñez en esta definición? Voy a dar lectura. El derecho penal es la rama del derecho que regula la potestad pública de castigar, estableciendo lo que es punible y sus consecuencias, y aplicar una sanción o medida de seguridad a los autores de las infracciones punibles. Señala que es una rama del derecho, ¿no? Ya explicamos derecho público y Ricardo Núñez nos hace énfasis en esta división del derecho público. La potestad jus puniendi, que le corresponde al Estado. Derecho penal va a ser aquel ente castigador que persigue la conducta delictiva. Va dirigida, por supuesto, la definición a aquellos infractores que violentan una norma jurídica. Esta definición esboza los criterios que hemos mencionado con anterioridad. Definición 2. Irma Amuchategui. Es el conjunto normativo perteneciente al derecho público interno, que tiene por objeto al delito, al delincuente y a la pena, para mantener el orden social mediante el respeto de los bienes jurídicos tutelados por la ley. En una definición completa que abarca los 5 criterios que habíamos explicado al inicio. Nos señala ese conjunto normativo, ¿no? Constitución, códigos penales, estatales y federal, y las leyes especiales. Pero también nos menciona, y algo muy importante, que tiene por objeto al delito, que es la conducta que vamos a comprobar, la conducta que lesiona un bien jurídico, que daña la integridad física de otra persona y que es contraria a derecho. 2. Al delincuente. Nuestras normas penales van dirigidas al delincuente en 2 sentidos. Puede ser preventivo o puede ser sancionador. 3. La pena. No puede haber derecho penal o delito sin pena. Es un binomio. Imagínense que el derecho penal solamente estableciera las conductas delictivas, pero no aplicara una pena. Habría más delincuencia, más delitos, estaríamos en un desorden social y punitivo. Es fundamental que el derecho penal contemple este binomio, delito y pena. También nos menciona que una de las finalidades será mantener el orden social. Al igual que el derecho general o las demás disciplinas van a buscar que el Estado mexicano, cualquier país, tenga un orden público. A través del derecho se contribuye al orden público, a garantizar la armonía y convivencia social. En conclusión, el derecho penal es el conjunto de normas jurídico-penales que regulan las conductas criminales, estableciendo sanciones
para los infractores de estas leyes vigentes, así como la prevención del delito. Esa sería mi conclusión de derecho penal. El derecho penal hace una prevención general positiva y negativa. Positiva porque busca que no se cometan hechos delictivos y para eso tiene a la pena. La pena ha sido ese instrumento preventivo e intimidatorio para que los futuros infractores no cometan hechos delictivos. Entre más dura sea la pena, hay un mensaje intimidatorio para que no se cometa ese hecho delictivo. Esto tiene que ir de acuerdo a la gravedad de la conducta criminal. Y es una prevención general positiva porque a través de las leyes, de los códigos que son claros y precisos, establece las conductas criminales. La ciudadanía sabe que hay leyes que van a sancionar estas conductas. Por lo tanto, pueden en ocasiones no cometer el hecho delictivo por el simple hecho de pensar que van a ser castigadas o sancionadas. Esto ha sido la explicación de qué es el derecho penal. Si tienes alguna duda de la definición, escríbenos en la parte de abajo y con gusto estaré respondiendo a aquellas dudas. Esto ha sido ¿qué es el derecho penal? Con Cristian Castro Solís. Y como ya es costumbre, vamos a enviar un saludo a nuestra suscriptora Jessica Denise García Flores. Nos ve desde el hermoso estado de Puebla, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Complejo Regional Sur. Un abrazo fraterno hasta el estado de Puebla a nuestra suscriptora. Si te gustó el video, regálanos un like, activa la campana, suscríbete al canal. Si puedes compartir este video, te lo agradeceremos. Seguimos creciendo con Cristian Castro Solís.